La Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre te invita a la semana de oración titulada Fundamentos de la Sana Doctrina. Ven a acompañarnos del 16 al 21 de diciembre. Hora de inicio 6 de la tarde, finalizando sábado 8:30 de la mañana. De la gasolinera Puma, La Palmera, 60 metros al norte. No te lo pierdas, te esperamos. Bienvenidos a todos nuestros hermanos que nos ven en línea también, bendiciones. Vamos a iniciar entonces nuestra serie evangelística Fundamentos de la Sana Doctrina. Y esta noche vamos a estudiar el tema las Santas Escrituras, fundamento de apóstoles, profetas y de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver cómo Satanás odia la Biblia. Vamos a estudiarla y vamos a ver cómo fue el escudo de Cristo. Cuando Cristo tuvo que enfrentar una situación espiritual, Él recurrió a la Biblia. Igual los apóstoles y profetas siempre recurrieron al escrito está. Así que mis queridos hermanos, así que ese es el tema de esta noche. La Biblia, fundamento de toda sana doctrina. Pero antes de entrar al tema, a los que puedan, me acompañan en oración de rodillas y los que no, cierran sus ojitos. Amado Padre, gracias Señor te damos por darnos el privilegio de darnos una luz en este mundo. Ahora que vamos a abrir el santo libro, no lo queremos hacer con el pensamiento humano, sino con la influencia y bajo el poder del Espíritu Santo. Háblanos una vez más. Hemos venido sedientos de Dios. Hemos venido en búsqueda de ese alimento para el alma. Háblanos, Señor. En el nombre santo de Cristo lo pedimos. Amén. Hermanos queridos, es interesante que el mundo cristiano hoy en día rechaza la Sagrada Escritura, así como lo oyen. No lo hacen otras religiones en el mundo. Generalmente las religiones, el mundo musulmán defiende el Corán. Los sintoístas tienen sus escritos y defienden sus escritos. Igual el budismo y otras religiones, pero solo el cristianismo ataca su propio libro. Y usted dirá, ¿cómo es eso? En el mundo evangélico, cuando usted estudia la Biblia con un hermano evangélico, él le va a decir, no me cites el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ya está abolido. Noten. El mismo cristiano desacreditando la Biblia. Incluso, el otro día que estaba yo en el hospital haciendo la obra, un hermano llegó y me dijo, bueno, hermano, usted anda predicando, me dice, parece que era de otra iglesia, pero no anda la palabra, me dice, y le voy a regalar, me dice, me regaló ahí una cajita como de 10, me dice, le voy a dar la Sagrada Escritura, y yo estaba alegre, me van a regalar Biblias, allá en Masaya, doctor, y cuando abrí la cajita, tenía 10 Nuevo Testamento, y solamente traía agregado Salmos y Proverbios. ¿Las han visto ustedes? Y le digo, hermano, ¿por qué andas dando eso? Porque eso es lo que vale, me dice. No perdamos el tiempo incluyendo cosas que ya no valen. Y ahí me di cuenta de la mentalidad que ha tenido el mundo cristiano. Y si nos vamos a la Biblia católica, allá cuando Constantino, Flavio Valerio Constantino, ese es el nombre completo del emperador, ordena a Jerónimo y a Paula, que era la esposa de Jerónimo, traducir la escritura, viene Constantino y le agrega los 12 libros apócrifos.
Por eso la Biblia católica tiene 72 y no 66. El otro día hablaba con unos hermanos en Managua, entonces está alterada. El otro día hablaba con unos hermanos, yo le decía a los hermanos el domingo que estudiábamos allá en Masaya, que eran de la iglesia Cuadrangular. Y ellos tenían una iglesia en Chinandega, yo los vi ahí primero y luego en Managua y les decía, ¿por qué de Cuadrangular? Le digo. Y yo bromeaba con ellos, les decía, ¿será que les gusta el béisbol? Y me decían, no, es que nosotros solo aceptamos los 4 evangelios. ¡Wow! No sabía eso. Y luego, cuando yo me crié con una abuela apostólica y escuché de muchos pastores que enseñaban que solo las epístolas paulinas. Nada más. Y entonces, después de tantos años, hermano, después de tantos años de conocer distintas corrientes teológicas, y bueno, finalmente en el mundo mormón, ellos te dicen, sí, la Biblia sí, pero tenés que agregarle el tercer testamento de Jesucristo, el famoso libro de Moroní. Y el mundo mormón enseña que en el monte Cumorah, es una montaña que queda allá en Nueva York, apareció el ángel Moroni y le dio las planchas de oro al profeta José Smith, y ahí le estaba dando el tercer testamento de Jesucristo. Y entonces ellos dicen, esa Biblia que ustedes tienen es incompleta, ustedes tienen que tener la que tiene el tercer testamento. Y entonces también ellos la alteraron. Y más años más adelante alguien me regaló la traducción de las Sagradas Escrituras de los hermanos de la Watchtower. Y hermano, y finalmente como pastor, y les digo honestamente, después de casi 25 años trabajando y estudiando y predicando con la Biblia, es la única Biblia que yo no usaría para estudiar, porque los textos fueron literalmente cortados, como que usted agarre una gilet, una tijera y destroce los textos. Por eso es la única Biblia que no puede ponerle el nombre de Sagrada Escritura. Ellos perdieron un juicio en Nueva York porque los demandó las sociedades bíblicas, porque es una traducción totalmente alterada. Y entonces, al final, queda la pregunta, ¿cuál es la única iglesia que sigue considerando la Biblia como la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis? Y hermanos, solamente el pueblo adventista. Solamente. Ni siga buscando. No las va a contar ni con la cuenta. Se va a la Biblia católica, tiene 12 más. Se va a la Biblia mormón, le van a meter un tercer testamento. Se va al mundo evangélico, le quitan el antiguo. Se va a los apostólicos, se vuelan hasta los evangelios. Solo el pueblo adventista hasta hoy, y digo hasta hoy, oremos para que así eso no pase. Hasta hoy somos la única iglesia que respeta desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22. Ahora, ¿por qué tanto odio de Satanás hacia la Biblia? Lo vamos a estudiar. La Biblia ha sido prohibida. Y le pongo un ejemplo. Allá por el siglo XV, antes de entrar al tema, hay mucho material. Estos temas que vamos a estudiar tienen cargado material, que yo trataré de darlo, pero cuando uno estudia la sana doctrina, uno encuentra mucho material. Había un sacerdote católico en el siglo XV y se llamaba Juan Hus. Vivía en Bohemia. ¿Dónde queda Bohemia actualmente? Bohemia es hoy lo que es Praga. Eso queda, para los que conocimos la Unión Soviética en los 80, era la antigua Checoslovaquia. Hoy son dos naciones, República Checa y República de Eslovaquia. Entonces, en República Checa ahí está Bohemia. Así se conocía el país antes, hoy República Checa. Y Juan Hus
mucho antes de Lutero. Por eso es llamado el lucero de la Reforma. Usted puede leer la historia completa de él en El conflicto de los siglos. Y vino Juan Hus y consiguió una Biblia, porque hubo un héroe que fue quemado, llamado John Wycliffe. ¿Qué hizo Wycliffe en el siglo XIV? Cuando Gutenberg saca esto de la imprenta, Wycliffe dijo, podemos imprimir. Y lo primero que dijo, vamos a imprimir las Biblias al pueblo inglés. Y tradujo la Biblia al inglés. Y entonces tenemos la famosa versión, la King James Version, que es la más antigua en inglés. Luego vienen otras. Y entonces, ¿sabe qué hizo el papado? Lo quemó vivo, porque era prohibido traducir la Biblia. Era prohibido, solo podía leerse en latín y era la versión que había hecho Jerónimo, la Vulgata. Entonces, de esas Biblias le llegó una Hus de la Biblia que tradujo Wycliffe, que fue quemado, y entonces Hus vino y estableció la enseñanza de la Biblia. Entonces, él era un sacerdote católico, él tenía otro sacerdote ayudante que se llamaba Jerónimo, dos héroes cristianos, ¿verdad? Y entonces, entre los dos predicaron y se enamoraron tanto de esa versión al inglés que recorrieron toda Bohemia, ya explicamos que toda República Checa, enseñándole a la gente que la salvación era solo por gracia, enseñándole a la gente que no tenían que pedir perdón de pecados a los hombres, y le enseñaban a la gente que no tenían que adorar a imágenes. Y la iglesia en Bohemia estaba contenta con estos dos predicadores. Eran dos sacerdotes católicos, Juan Hus y Jerónimo. Y los informes no tardaron en llegar hasta Roma. Y entonces uno de los papas más sanguinarios de la historia, Inocencio XIII, que de inocente ni el nombre, se dio cuenta de lo que estaban haciendo. Van a Bohemia, ensillan el caballo, ensillan el ejército, llegan a Bohemia y descubren una comunidad completa. ¿Sabe cómo se llamaba la comunidad? Los husitas, de Hus, los husitas. Y entonces descubren que los husitas tenían muchas Biblias y muchos estudios. Anotaban su Biblia y sacaban sermones de la Biblia. Entonces dijo Inocencio y sacó una bula. Una bula papal es un escrito con una orden papal que no se puede contradecir. Y más en ese tiempo, cuando el Papa era amo y señor de Europa. Y entonces sacó una bula donde él dijo, se prohíbe la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, por medio de la bula papal de Inocencio, prohíbe el uso, la reproducción y la predicación de todos los escritos husitas y libros husitas. Ahora, ¿por qué les estoy contando esta historia? Porque se van a sorprender. Y entonces cuando llega el ejército y le dice a los husitas, bueno, tenemos una orden del Papa, ustedes son herejes. Están enseñando el perdón de los pecados solo por la sangre de Cristo cuando la iglesia dice que hay que hacer penitencia. Y entonces les confiscaron los libros. ¿Y sabe qué era lo que se llevaban? Biblias. La iglesia católica prohibió la Biblia husita. Eso entre muchas cosas. Entonces saquen cuenta que la misma iglesia prohibió la escritura. ¿Por qué? Porque siempre se decía que solo el clero podía leerla y que solo el Papa podía interpretarla. Eso es historia. Eso es historia. Y hoy la gente no la quiere leer. Pero ¿qué dice Amós 8:11? Ahí vamos a arrancar con nuestro tema. Vamos a la Biblia. Les di un poquito de historia para que se den cuenta
del libro que tenemos ahí en la mano. Vamos a ir al libro de Amós rápidamente, en el capítulo 8. Por eso la Sagrada Escritura es fundamento único de nuestra teología, de nuestra enseñanza. El profeta Amós, viendo este poder de la Edad Media, va a volver. Ese poder va a volver y, hermano, volverán a ser prohibidas. Note lo que dice el libro de Amós, el capítulo 8, y vamos a leer en el verso 11. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Amós, el capítulo 8, verso 11. He aquí vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Pero no se aflija, que no es que va a faltar el gallo pinto, no. No es hambre de eso, no hambre de paz, ni será de agua, de pan, ni será de agua, sino de oír la palabra de Dios. E irán errantes de mar a mar, de la Boquita a Mazachapa, de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová. ¿Y qué va a pasar? No la hallarán. Hermano, y tú la desprecias, y tú no la lees. Me dice una hermana: pastor, termina la historia de Uzi y de Jerónimo. Solo les cuento, hermano, que como no se retractaron, los llevaron a Roma y le dijeron a Juan Hus: usted se retracta de andar enseñando ese libro. Prohibieron la Biblia. Y dijo Hus: jamás me voy a retractar de la palabra de Dios. Y lo quemaron vivo. ¿Y sabe cómo murió? Cantando himnos, como los grandes, como los hijos de Dios. Usted jamás puede morir dándole gusto al diablo. Y Jerónimo después, a Jerónimo le entró canillera y tuvo miedo, y bueno, pero después a los 6 meses dijo: no me retracto, porque lo llevaron donde el Papa y dijo: no me retracto. Y también lo quemaron. Esa Sagrada Escritura que usted tiene en su mano ha costado sangre de los mártires de la Edad Media y de los que la han defendido. Note lo que dice el libro de Isaías, el capítulo 40. Cuán sagrado es este libro. Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Isaías, en el capítulo 40. Cuando usted tiene una santa Biblia en una mesa, eso debería de tener respeto. La Santa Biblia debería ocupar en nuestros hogares el lugar céntrico, hermano, y con mucho respeto a la hora de abrirla. Note Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, nuestro Dios, permanece para siempre. Cuando la Francia atea, de Voltaire, de Robespierre, de Napoleón, declararon, hermano, a la razón como la diosa de la patria. Quemaban Biblias, hermano, por montones. Y entonces dijeron ellos: vamos a acabar con la fe en Dios, y el libro ese lo vamos a desaparecer. Y Voltaire fue uno de los más aférrimos. No pudieron. Voltaire se murió, y en la casa de Voltaire hoy, ¿sabe qué hay? Una imprenta de la Sociedad Bíblica. Se imprimen Biblias por montones. Porque sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece ¿para qué? Para siempre. Por eso el pueblo adventista solo puede usar la Biblia como defensa. Vamos a ir ahora, fue el fundamento de Cristo. Vamos a ver algunos pasajes de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir rápidamente a ese versículo tan conocido de Juan 5. El Señor Jesucristo lo establece como fundamento de todo discípulo. Tú, hermano, eres discípulo de Cristo, debes de conocer tu Biblia. Tu hermana, eres discípula de Cristo. Note lo que dice el Señor en el libro de Juan, en el capítulo 5. Vamos a leer allí en el verso 39. Note cómo lo dice la palabra de Dios. Versículo 39 lo dice nuestro Señor Jesucristo: escudriñad
las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Escudriñad las Escrituras. Y de paso le cuento de qué estaba hablando Cristo en ese momento: del Antiguo Testamento, porque no había Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento vino a quedar ya al final en el concilio de Jamne, que fue por el 101, 102, y finalmente en el concilio de Alejandría en el año 150, ya cuando finalmente quedaron los 27 libros debidamente establecidos. Era la Biblia de Cristo, era la Biblia de Cristo. Vamos a ir a esa batalla espiritual que enfrentó nuestro Señor. En el libro de Mateo, vamos a ir al Evangelio de Mateo. ¿Cuál era la espada? ¿Cuál era la defensa con la cual él enfrentó al enemigo? Vamos a ir al Evangelio de Mateo, vamos a ir al capítulo 4, vamos a leer allí, Mateo, el capítulo 4. Veamos cómo debe el cristiano hacerlo así también, dar defensa de la fe, con el escrito está. Y noten, Satanás estaba allí, dice el capítulo 4, versículo 1, entonces fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Versículo 3, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, metiendo la duda, di que estas piedras se conviertan en pan. Y note la respuesta de Cristo. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de la boca de Dios. ¿Con qué respondió el Señor a la tentación? Con un escrito está. Le está citando Deuteronomio. Cuando Jesús viene y le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, le está citando Deuteronomio 8:3. Veamos la segunda tentación y veamos nuevamente cómo la Sagrada Escritura es fundamento de Cristo en la defensa. Vamos a ir al versículo 5. Veamos la segunda tentación. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie. ¿A dónde? En piedra. El diablo cambió la estrategia y dijo el diablo: es que Cristo usa la Biblia. Y entonces, ¿qué dijo el diablo? Pues vamos a usar ¿qué cosa? La Biblia. Pero la sacó de contexto, porque está citando el Salmo 91. Está citando el Salmo 91, que mi hermana se sabe de memoria, mi hermana Marbella, de memoria. Pero lo está sacando de contexto, porque Él te va a guardar, a sus ángeles guardará que te guarden, siempre y cuando usted ande en los caminos de Dios. Yo no voy a decir: Dios me guarda y me voy a meter a una cantina, me voy a meter a un lugar de juegos, de pecado. No, Dios me va a guardar siempre y cuando andemos en los caminos. Por ejemplo, ahorita nosotros venimos a una reunión espiritual. Cuando vayamos, el Señor enviará a sus ángeles. Mi hermanos, en esa carretera que van a Masaya, el Señor envía a sus ángeles. Entonces, ¿por qué? Porque vienes de adorar a Dios. Pero que cuando Él le dice: te pongo tírate del templo, eso era presunción. Eso es diferente. Por eso viene Cristo y le dice, note lo que le dice Cristo en el verso 7, le dice el Señor: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Eso era tentación. Otra vez utiliza la Biblia. Y finalmente, note lo que dice el versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré
si postrado me adorares. Versículo 10. Note nuevamente cómo Cristo usa la Biblia como su escudo y defensa. Versículo 10, Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Tres intentos, 3 derrotas. ¿Cuál fue el escudo de Cristo? La santa palabra de Dios. Ahora, hermano, yo quiero que vayamos al libro de Romanos 15. El otro día me decía un hermano que estudiábamos la Biblia, un hermano evangélico, allá le estudiamos por el lado de Carretera Sur, y me decía: hermano, pero ¿de qué me va a servir el Génesis? Ya estamos en el año 2000, yo le di estudios bíblicos a él como en el 2002, saque cuenta, hermano. Y me decía: ya estamos en el nuevo milenio, ya esos libros caducaron. No, hermano, no te equivoques. Note lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, en el capítulo 15. Vamos a leer ahí en el verso 4. Y dice la palabra de Dios: porque las cosas que se escribieron antes, oiga esto, para nuestra enseñanza se escribieron. La Santa Biblia es útil, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, Pablo la llamaba la Escritura, tengamos esperanza. Note bien qué dice el apóstol: lo que antes se escribió no es de adorno. No, la Biblia se escribió no para hacer un libro más en la biblioteca, no, sino para nuestra enseñanza, para que a fin de que leamos tengamos esperanza. Claro que sí, cuando usted lee el Génesis, usted encuentra grandes lecciones. Esa era la Biblia de los apóstoles. Es más, vamos a ir al libro de Hechos, en el capítulo 17. Vamos a ver cómo los apóstoles usaban la Biblia, hermano, para predicar la palabra de Dios. Era el fundamento de apóstoles. Vamos a ir al libro de Hechos en el capítulo 17. Note lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver ahí primeramente en el versículo 1 y 2. Pablo en Tesalónica. Hechos 17, 1 y 2. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de sábado discutió con ellos. ¿Y cuál era la costumbre de Pablo? ¿Con qué discutía? ¿Con qué peleaba Pablo contra ellos para sacarlos del error? Versículo 3. Declarando y exponiendo, ¿por medio de qué? De las Escrituras, hermano. El apóstol Pablo utilizaba las Escrituras. El tan odiado Antiguo Testamento, el tan despreciado Antiguo Testamento, era la Biblia de Pablo. Él agarraba la Torá, que es el Pentateuco, el Nebihim, que son los profetas, y el Ketubim, que son los poéticos y los históricos, y con las Escrituras, dice el texto, razonaba con ellos que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. Era el estudio de él con ellos en la sinagoga, texto a texto, libro a libro, como lo dice Isaías. Ahora vamos a ver que en Berea se usaba la Biblia. Vamos a ir ahí mismo, aprovechando que estamos en Hechos 17. Note lo que dice cuando ellos llegan a Berea, 17:10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Lo que pasa es que Pablo no perdía tiempo, hermano. Pablo no perdía tiempo para predicar. Versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra
con toda solicitud. Pero no era la palabra de Pablo la que recibían. No es la palabra de Silas. ¿Qué palabra recibieron? Escudriñando cada día, ¿qué cosa? Las escrituras, para ver si estas cosas eran así. Note que ellos usaban la Biblia para estudiarla y para comprobar si lo que le decían los apóstoles era así. Es la herramienta. Así que, hermano, cuando la iglesia dice que es católica, apostólica, si es apostólica, debería de hacer esto, porque esto es lo que hacían apóstoles. Si tú te llamas apostólico, tú vas a estudiar la Biblia como fundamento, pero no lo hacen. Note lo que dice nuevamente, vamos a ir. Hay dos ataques que iba a recibir la palabra de Dios que están profetizados. Primeramente vamos a Mateo. En el libro de Mateo, en el capítulo 15, vamos a leer allí el ataque contra la palabra de Dios. Vamos a ir cuando se comenzó, cuando allá por el siglo 5, 6, el papado comenzaba a decir de que por encima de las escrituras estaba la tradición, de que por encima de las escrituras estaba la interpretación de la iglesia. Y nótelo, ya Jesús lo decía, Mateo 15, vamos a leer los versículos 7 al 9. Y dice así: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón, ¿cómo está? Esa es una alabanza del diente al labio, como decimos nosotros, del diente al labio, pero no hay corazón. ¿Por qué? Versículo 8, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de ¿quién? De hombres. ¿Cuál es la enseñanza de la doctrina? Mandamientos de hombre. Y le voy a poner un ejemplo, hermano. Le voy a poner un ejemplo cómo la tradición sustituyó el mandamiento de Dios. Por ejemplo, cuando usted estudia la santa ley de Dios, la original, la que Dios escribió con su dedo, vamos a ir a Éxodo a ver 2 versículos. Vamos a ver cómo la tradición fue puesta por los así llamados cristianos por encima de las escrituras. Note que la Biblia dice, veamos Éxodo 31, 18, leamos, hermano. Y dice la palabra de Dios, cuando dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte del Sinaí, 2 tablas del testimonio. Le estaba dando las tablas de la ley de Dios. Tablas de piedras, escritas ¿con quién? La santa ley de Dios, los 10 mandamientos, escritos por el dedo de Dios. Y vamos a ver, y vamos al 20, por favor, hermano. Veamos lo que dice, ¿qué escribió Dios con su dedo? Es tan sagrada la ley que es la única parte de la Biblia que Dios no la dejó a los profetas ni apóstoles. Él dijo, yo la voy a escribir con mi propio dedo. Y note lo que dice Éxodo 28. Éxodo 28 dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Es el 4.º mandamiento de la ley de Dios y es el mandamiento más grande. Por algo dice Elena de White que cuando ella vio la visión de las 2 tablas, era el mandamiento que más brillaba, porque es el mandamiento más grande. Si usted suma las palabras, es el mandamiento más grande. Dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras. Versículo 10, mas el 7º día será de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día 7º. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Ese es el 4.º mandamiento de la ley original. Y les voy a dar otro que también fue sustituido por la traducción. Veamos el segundo.
el segundo mandamiento también fue sustituido por la tradición. Dice 24, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas, esas imágenes, ni las honrarás, porque yo, Jehová, tu Dios, soy fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Dos mandamientos fundamentales. El segundo, que prohíbe hacer imágenes y adorarlas. Y el cuarto, que manda la observancia del séptimo día, sábado de reposo. Hermano, cuando Constantino se bautiza en el año 313, Flavio Valerio Constantino, su nombre completo, por insistencia de su mamá y por la famosa visión del sol con la cruz, en el año 321 establece el edicto de tolerancia, que es el 7 de marzo del año 321, donde él establece por mandato imperial de que todo el imperio tiene que guardar el primer día de la semana, el venerable día del sol. Y no lo oculta. Constantino, cuando escribe el edicto, no oculta que es el venerable día del sol. Así comenzó y se introdujo el día del sol en el cristianismo. Hasta hoy la tradición de un hombre sustituyó el mandamiento. ¿Por qué? Porque la gente, el cristianismo, adoptó ese día. Incluso, hermano, el mundo evangélico guarda ese día. Por eso los hermanos dicen, bueno, nosotros tenemos la escuela dominical, pero esa es una herencia de una tradición babilónica, porque Constantino lo que hizo fue oficializar el día que ya los babilonios habían establecido en honor a Marduk. Luego, más adelante, establecen el culto a las imágenes cuando el mandamiento lo había prohibido. Y les voy a poner un ejemplo más. Vamos a ir a Timoteo. Noten cómo una tradición es colocada encima de lo que está escrito. Y eso es lo que nosotros como adventistas no aceptamos. Por eso la gente dice, ¿por qué ustedes van el sábado? Porque nosotros tenemos que cumplir lo que está escrito, no lo que dicen los hombres. Mire, por ejemplo, veamos lo que dice el libro de Segunda de Timoteo. Vamos a ir al capítulo 4. Dice el apóstol Pablo, esto estaba profetizado, hermano, porque el Señor, mirando esta terrible apostasía, cómo la Biblia iba a ser sustituida por tradiciones paganas. Vamos a ir al capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán ¿de qué? De la fe. ¿Qué cosa es apostatar? Es apartarse de la verdad, hermano. Pero oiga cómo, le voy a poner un ejemplo. Aquí la misma Biblia nos da un ejemplo. Apostatarán de la fe escuchando a espíritus ¿qué? Engañadores y a doctrina ¿de qué? ¿Cómo llama la Biblia a las tradiciones? ¿Cómo llama la Biblia a las tradiciones? Doctrina de demonios. Usted dice, no, que es la doctrina del pueblo, que cada 8 de diciembre nosotros gritamos, doctrina de demonios, todo lo que no viene de Dios. No, que esa ha sido la tradición de mi abuelito, mi tatarabuelo, sí. Bueno, y le pone un ejemplo, y oiga el ejemplo. Prohibirán, bueno, vamos al 2, por la hipocresía de mentirosos. ¿Cómo llama a estos predicadores que niegan la escritura y ponen la tradición? Mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, o sea, no tienen corazón, hermano, tristemente. Y lo dice la escritura, prohibirán ¿qué cosa? Casarse, y mandarán a obtenerse alimento que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿A qué se refiere cuando dice que prohibirán casarse? ¿Cómo se llama esa doctrina? Esa doctrina es conocida en el catolicismo como el celibato.
Y hermano, eso en el siglo XI el Papa Gregorio XIII estableció a través de una bula que los obispos y sacerdotes no debían de casarse, bajo el argumento de que la esposa de ellos es la iglesia. Pero ¿qué dice la Biblia de esta tradición que tiene más de 1000 años? Que ha traído oprobio al evangelio, hermano. ¿Por qué? Porque solo, y esto les voy a dar datos históricos, solo en la conferencia episcopal de Boston, allá por el año 2012, se tuvo que declarar en bancarrota porque enfrentaron más de 20 juicios por violación los obispos. Y en muchos monasterios y en muchos lugares se presta todo esto a incesto, violaciones y abuso. Porque ¿qué dice el Señor? ¿Había establecido Dios esa doctrina? No. Vamos al 3, ahí mismo. Deje que la Biblia le responda. Note lo que Dios había establecido para pastores y obispos. Nunca fue el plan de Dios que los dirigentes fueran solos para que terminaran con estas aberraciones. Note lo que dice 1 Timoteo 3:1. El 3:1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Dice Pablo, no es pecado ser obispo. Pero ¿cuál era el requisito? Pero es necesario que el obispo sea como marido de una sola. ¿Qué mandaba Dios a los dirigentes? ¿Qué mandaba Dios a los obispos? Que tuvieran, ¿qué cosa? Su esposa. ¿Pero qué dijo el Papa? Entonces ahí le pongo un ejemplo, hermano, de cómo la tradición suplantó lo que está escrito. Suplantó lo que está escrito. Note bien. Y vamos ahora a otro elemento. Vamos a estudiar otro elemento que Satanás habría de utilizar. Entonces, hermanos queridos, por eso nosotros tenemos que seguir lo que dice la Biblia. Y eso está escrito. Cuando ellos leían, dice que el obispo tenga a su esposa, y ellos dijeron, no, el Papa dice que tienen que ser célibes y que tienen que ser solos, está bien. Y entonces, contradiciendo el mandamiento. ¿Y cuál fue el resultado? Que a lo largo de la historia de la iglesia hay miles y miles de acusaciones de violaciones, de incesto, homosexualidad y un rollo de cosas. ¿Y qué trae eso al cristianismo? Oprobio. Porque después la gente no dice la iglesia católica, la iglesia dice, mire esos cristianos, cómo esos dirigentes son abusadores. Y entonces, ¿quién se ríe finalmente? Satanás. Y dicen, está bien, porque él trajo esa doctrina de demonios, una tradición sin fundamento bíblico, cuando ya la Biblia había establecido los requisitos para el dirigente, pero poniendo en primer lugar la voz de un hombre en vez de escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque que ellos te dicen, no, hermano, es que cuando usted estudia con un delegado de la palabra, dice, no, hermano, lo que pasa es que la tradición es tan importante o más que la Biblia. Yo estudié hace 2 años con un hermano en Masaya. Él era yerno de un hermano que recibía estudios bíblicos y él era delegado de la palabra. Él me escuchaba. Él me escuchaba porque yo en esa familia estuve casi 1 año y medio estudiando la Biblia. Y entonces, yo daba estos estudios, hermano, porque cuando yo voy a estudiar la Biblia me gusta dar lo que la gente necesita. Y entonces es la verdad presente, hermano. Y entonces el hombre no se aguantó un día y se llegó al estudio. Bueno, bienvenido. Y traía la espuela de afuera. Y entonces me dice, es que la tradición, porque usted solo usa Biblia para dar clases. Sí, le digo, yo solo uso Biblia porque yo no uso tradiciones de hombres falibles. Porque yo no uso lo que dijo fulano en tal encíclica, o lo que dijo tal pastor, o lo que dijo tal profeta en tal lugar, o como dice mucha gente, la pastora. No, aquí es lo que dice, lo que está escrito. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta serie. Por eso le hemos titulado El fundamento de la sana doctrina. Lo que la Biblia enseña acerca de la salvación, del santuario, de la ley,
noche a noche vamos a ir viendo lo que la Biblia enseña y lo que los hombres han malinterpretado. Ahora quiero llevarlo a 2 de Pedro. Otra manera como sutilmente el diablo ha atacado la Biblia, porque hay gente que te dice, no, está bien, no creemos en las tradiciones, y te dicen, nosotros creemos en la Biblia, pero vamos a ver, note cómo lo dicen en el libro de 2 de Pedro, en el capítulo 3. Vamos a ir a la palabra de Dios. Note lo que dice la palabra de Dios. 2 3, versículo 15. Leamos, hermano, lea conmigo. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Pedro ya tenía acceso a los escritos de Pablo. Vamos al versículo 16. Dice, versículo 16, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Nadie ha dicho que estudiar la Biblia es fácil. Por eso está el Espíritu Santo. Hay algunas cosas difíciles de entender. Versículo 16. Como también las otras escrituras. Dice el 16, hay algunas cosas, las cuales los indoctos. ¿Quién es un indocto? La palabra indocto viene de docto, de documento. El indocto es el que no se documenta. El indocto es el que dice, no, es que así me criaron, así muero y no se meta. Bueno, sos un indocto. ¿Por qué? Porque no querés documentarte. El docto es el que lee, es el que estudia. Pero el indocto, él se cierra. El indocto dice, yo así me criaron, así moriré y no me te metas. Bueno, hermano, está bien. Por eso, ¿qué hacen los indoctos? Dice el texto, tuercen la Biblia. No solamente los indoctos, versículo 16, los cuales los indoctos, ¿y qué cosa? Y los inconstantes. ¿Qué hacen los indoctos y los inconstantes? Tuercen las escrituras, dicen. En los cuales los indoctos e inconstantes, dice, tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces, el que no es, ¿qué está diciendo ahí Pedro? El que no estudia, la termina torciendo. Hay otros que dicen, no, es que yo le voy a preguntar a mi pastora, es que yo le voy a preguntar a fulano, es que ¿qué dice el reverendo? Hermano, aquí no es labor de hombre. Y le voy a poner un ejemplo para finalizar. Este es un material grande, hermano, y apenas pude avanzar un poquito. Vamos a ir al libro de Hechos. Les voy a poner un ejemplo de cómo el diablo tuerce un texto y cómo la gente lo tuerce y lo aplica a su manera. Viene bien. Viene el predicador y se sube a la iglesia. Y dice, hermano, aquí podemos comer de todo, le dice. No se preocupe, no ande, métale ahí al chancho, métale a esto, métale a aquello. Y entonces la gente dice, hermano, denos un texto bíblico, con gusto se lo doy. Y le dice, mire, Pedro tenía una visión. Ahí venía sopilote, ahí venía cerdo, ahí venía todo animal. Y oiga lo que le dice, y esto se lo dicen a las congregaciones enteras, hermano. Y la gente sale feliz y dice, ya oíste, ya dijo el hermano que le entremos a todo. Oiga cómo tuerce el diablo la escritura, porque ese es el otro argumento. Ya vimos que el primer argumento es la tradición, el segundo es la tuerce para su conveniencia. Entonces, les lee este texto. Vamos a ir al libro de Hechos, el capítulo 10. Vamos a ir al versículo 25. Dice, vamos a ir a Hechos 25. Ahí vamos a leer un poquito. Hechos 10, y vamos a avanzar un poquito. Vamos a avanzar un poquito en la visión de Pedro. Dice, capítulo 10, dice la palabra de Dios, y vamos a leer ahí en el versículo 13, y le vino una voz, vamos al 11, Hechos 10, 11, capítulo 10, verso 11, y él vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que siendo de las 4 puntas, era
bajado y a la tierra, y en el cual había de todo cuadrúpero terrestres, reptiles, aves, hermano, de todo animal. Y oiga la voz, y la voz le dijo: levántate, Pedro, mata ahí. Y entonces dijo el Señor: nunca he comido cosa común o inmunda. Y la voz le dijo, versículo 15: lo que yo he limpiado, no llames limpio a lo que Dios ha limpiado. Y entonces el predicador cierra la Biblia y le dice a la gente: hermano, vaya, métale y muérase de cáncer. Eso es lo que hace el diablo. Saca un texto de contexto. Todo texto tiene un contexto. ¿Qué entendió Pedro? Vamos al 34. En el 34 Pedro entendió a qué se refería la visión. Es una visión. Es una visión. Ni siquiera es de verdad. Es una visión. Y oiga lo que dice Pedro, versículo 34. Porque Pedro está visitando a Cornelio. El tema no es la comida. Para comenzar, el tema del capítulo no es la comida. Es predicarle a un gentil. Porque Pedro decía: solo prediquemos a israelitas. Entonces note lo que dice el 34. Hechos 10:34. Entonces dice Pedro en el 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción. Ahí está. ¿Qué entendió Pedro de la visión? ¿Que había que ir a comer frito? Nada de eso. ¿Qué entendió Pedro? Que hay que predicarle a todo ser humano. Porque los animales impíos representaban a los gentiles. ¿Pero cómo lo entendió Pedro? ¿Y cómo lo entendemos nosotros? Cuando estudiamos todo el capítulo, cuando estudiamos todo el contexto. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, esa es otra manera como el diablo ha atacado. Sacando un texto de contexto. Pero la palabra de Dios es fundamento. Así que, mis queridos hermanos, ¿quieres tú ser un lector asiduo de la Biblia? ¿Quieres tú ser de los pocos que dicen desde Génesis hasta Apocalipsis es la palabra de Dios, sí o no? Gloria a Dios. Hermanos, esta semana vamos a estudiar la sana doctrina, el fundamento de la Escritura, todo lo que enseña la Biblia. Si no está aquí, no lo creemos. Y aunque seamos, ¿sabe cómo nos llaman? En el mundo teológico. Yo he estado en muchas reuniones de estudios teológicos. Tuve una maestría, estuve en una licenciatura y en muchos simposios. Y dicen que los adventistas son fundamentalistas. Como quien dice, ustedes son extremistas. Bueno, no importa cómo nos llamen. Pero si por ser bíblicos vamos a ser fundamentalistas, pues lo somos. Porque el fundamento de nosotros es la Sagrada Escritura. Que Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, gracias te damos por tu sagrada palabra. Gracias te damos, Señor, porque en tu palabra tenemos suficiente. No necesitamos la interpretación humana ni la voz de los hombres. No necesitamos tradiciones humanas inventadas para perdición, sino que tu palabra es completa. Ayúdanos, oh Dios, a creerla, a vivirla y a estudiarla. En el nombre de Jesús. Amén. OLAM 7, Televisión Internacional, sanando, educando y reconciliando. www.olam7.tv